Bienvenidos a un nuevo vídeo. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de alegría y buenas vibras. Y yo estoy aquí como siempre para compartir con ustedes un poquito de salseo, de drama, de amor y por supuesto, de noticias frescas del mundo de la farándula turca. Hoy, mis amores, vamos a sumergirnos en un mar de emociones, porque vamos a hablar de algo que literalmente me dejó sin aliento. Ya sé que lo digo seguido, pero esta vez es verdad. El título lo dice todo, OMG, el gesto secreto de Engin Atuba que hizo llorar impactante. Sí, lo escucharon bien. Un gesto aparentemente sencillo pero cargado de una intensidad emocional que logró que nuestra querida Tuba Büyüküstün se deshiciera en lágrimas. Y yo, como buena chismosa, no me lo podía perder. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el tema, permítanme contextualizar un poco, porque esto es crucial para entender la magnitud de lo sucedido. Estamos hablando de dos titanes de la actuación turca, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Dos artistas con una trayectoria estelar, con una química en pantalla que, ay, Dios mío, ha hecho suspirar a millones. Han compartido set, han compartido escenas, y por supuesto, han alimentado un sinfín de rumores y especulaciones. Aunque hasta donde se han mantenido una relación de amistad y compañerismo, basada en el respeto y la admiración mutua. Pero, ¿qué pasó esta vez? ¿Qué gesto privado y aparentemente insignificante logró tocar el alma de Tuba de una manera tan profunda? Y antes de que se me escape, mis amores, un recordatorio importante. No olviden suscribirse al canal. Sé que lo digo en cada vídeo, pero es fundamental para que no se pierdan ni un solo chismecito. Aprieten ese botoncito rojo, activen la campanita para recibir notificaciones y así no se perderán nada. Suscríbanse ahora mismo. Es totalmente gratis y me ayudan muchísimo. Vamos, no sean tímidos. Ahora sí entremos en materia porque la historia que les traigo hoy, mis bellezas, es de esas que te dejan sin aliento. Todo ocurrió en un evento muy especial, la premiere de una serie o película donde Engin y Tuba comparten créditos. No voy a dar nombres específicos, porque la idea es mantener un poco el misterio y porque el foco principal es el gesto y la reacción que desató. Pero créanme, las pistas están por todas partes. El ambiente era de gala, una alfombra roja deslumbrante, flashes por doquier, entrevistas. La emoción se sentía en el aire y las expectativas por las nubes. Todo el mundo esperaba ver a Engin y a Tuba, radiantes, sonrientes y por supuesto, derrochando glamour. Y en gran medida así fue. Ambos con sus mejores atuendos, irradiaban luz y elegancia. Tuba, como siempre impecable con un vestido que realzaba su belleza natural y un peinado que la hacía lucir como una diosa. Engin con su porte varonil, su mirada cautivadora y ese aire de misterio que tanto nos gusta. Posaron para las fotos, atendieron a la prensa, compartieron risas y saludos con los fans. Todo transcurría con aparente normalidad, con la profesionalidad que los caracteriza. Pero, mis amores, la normalidad no siempre es lo que parece. Porque durante la proyección, en un momento clave, ocurrió algo que nadie esperaba. Un detalle, un gesto aparentemente minúsculo, pero con una fuerza emocional que dejó a todos boquiabiertos. ¿Qué fue? Aquí viene lo bueno, prepárense para el drama. En medio de una escena particularmente emotiva, de esas que te tocan el corazón, donde los personajes interpretados por Engin y Tuba se enfrentaban a un momento de profunda vulnerabilidad y conexión, ahí fue donde ocurrió la magia. Engin, sin que nadie más lo notara, se acercó sutilmente a Tuba. No fue un abrazo, ni un beso, ni una palabra de consuelo. No hubo nada de eso. Fue un toque. Sí, un simple pero poderoso toque. Pero no cualquier toque. Fue un toque en la mano. Un roce suave, delicado, casi imperceptible, pero con una firmeza que transmitía apoyo, consuelo y una conexión invisible. Como si a través de ese mínimo contacto Engin quisiera decirle, estoy aquí, lo estás haciendo genial, estoy contigo, no estás sola. Y aquí es donde la magia sucedió, mis amores. Tuba, que hasta ese momento había estado controlando sus emociones, conteniendo las lágrimas, no pudo más. En ese preciso instante, ante ese simple gesto de Engin, se derrumbó. Las lágrimas comenzaron a brotar, silenciosas, pero con una intensidad que era palpable. Se le veía emocionada, visiblemente conmovida, tocada en lo más profundo de su ser. Fue un momento muy íntimo, muy especial, casi sagrado.
Algunas personas que se encontraban cerca, que lograron percatarse de la escena, contaron que se pudo escuchar un pequeño sollozo y que la expresión de Tuba era indescriptible. Era un torbellino de emociones condensadas en un solo instante: sorpresa, gratitud, cariño, admiración. Todo se reflejaba en su rostro. La mezcla de sentimientos era tan intensa que era imposible apartar la mirada. ¿Por qué este gesto, este simple toque, fue tan impactante? Bueno, hay varias razones que explican la magnitud de lo ocurrido. Primero, la conexión especial que existe entre Engin y Tuba. Han trabajado juntos, se conocen, se respetan mutuamente y esa conexión, esa complicidad, es evidente en la pantalla, y al parecer, también fuera de ella. Segundo, el contexto de la escena. La película o serie trataba sobre temas complejos, delicados, con personajes que luchaban con sus propias emociones, con situaciones límite. La atmósfera de la película, ya de por sí, invitaba a la reflexión y a la sensibilidad. Y tercero, la propia personalidad de Engin. Es conocido por ser una persona reservada, discreta, que prefiere mantener un perfil bajo, pero al mismo tiempo, es una persona extremadamente sensible y empática. Y ese gesto, mis amores, fue la prueba definitiva. Este gesto de Engin, este pequeño acto de empatía, nos dice mucho sobre el tipo de persona que es. Nos muestra su capacidad de conectar con los demás, de entender las emociones ajenas, de brindar apoyo y consuelo sin necesidad de palabras. Nos revela su lado humano, su sensibilidad, y eso, mis amores, es algo que se valora muchísimo, especialmente en el mundo del espectáculo, donde muchas veces se prioriza la imagen por encima de los sentimientos. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la reacción de Tuba. Su sensibilidad, su entrega a su trabajo, su capacidad de emocionarse y de dejarse llevar por las emociones. Todo eso nos demuestra que detrás de esa imagen de mujer fuerte, exitosa y empoderada, hay un ser humano vulnerable, con sentimientos a flor de piel, con miedos, con anhelos, con la misma necesidad de afecto y apoyo que todos nosotros. Nos recuerda que incluso las personas más exitosas y admiradas también tienen sus momentos de fragilidad, sus momentos en los que necesitan sentirse comprendidos y acompañados. Después de ese momento, la proyección continuó, y tanto Engin como Tuba lograron recuperar la compostura. Pero el gesto quedó en el aire como un pequeño secreto compartido, como un pacto silencioso entre dos grandes profesionales, entre dos almas que se entienden. Y por supuesto, la noticia, como era de esperarse, no tardó en correr como la pólvora. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de especulaciones, de halagos, de preguntas. Y yo, como buena chismosa, no me podía perder ni un solo detalle. Este gesto secreto, este simple toque, se convirtió en la comidilla del momento. ¿Qué significaba? Era una simple muestra de amistad. Un gesto de apoyo profesional, en un momento de alta tensión. ¿O había algo más, algo que iba más allá de lo evidente? ¿Un mensaje cifrado, una conexión especial que solo ellos entienden? ¿Quién sabe? Lo que sí es cierto es que nos dejó a todos con la miel en los labios, con la curiosidad a flor de piel. Nos demostró que a veces, los gestos más pequeños, los actos más sutiles, pueden tener un impacto mucho mayor que las palabras más elaboradas. Nos recordó que la comunicación no verbal, los pequeños detalles, pueden transmitir emociones y sentimientos mucho más profundos y sinceros. Y bueno, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta historia. Sé que es un poco corta, pero créanme, la información es valiosa, jugosa y llena de drama. Es un pequeño vistazo a la vida de dos grandes artistas, a su complicidad, a su sensibilidad, a su humanidad. Es una ventana a su mundo, donde se mezclan el éxito, la fama, la presión, pero también la amistad, el respeto y el cariño. Espero que se hayan emocionado con esta historia tanto como yo, y que hayan podido sentir, aunque sea un poquito, la magia que se vivió en ese momento. Es importante recordar que detrás de cada actor, de cada personaje, hay una persona, un ser humano con sentimientos, con emociones, con sus propias luchas y alegrías. Y ahora, mis amores, quiero agradecerles de todo corazón por estar siempre ahí, por su apoyo incondicional, por sus comentarios, por sus likes, por su entusiasmo. Ustedes son lo mejor. Sin ustedes, este canal no sería nada. Y recuerden, si les gustó el vídeo, denle un buen me gusta. Compartan este chismecito con todos sus amigos y familiares. Hagan correr la voz.
Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis vídeos. No se pierdan nada de este mundo de la farándula turca que tanto nos apasiona. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más drama y por supuesto, más amor. Un beso enorme, lleno de energía y buenas vibras, y hasta la próxima. Chao, chao, mis amores. Y no olviden sonreír, porque la vida es una serie turca llena de emociones. Hasta la próxima. Mua.